Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a realizar una exposición, un webinar. Ingeniero Santiago Silva. Sí, ¿cómo está Ya. Nelson? Buenas tardes. Les presento a Santiago Silva, es nuestro profesor en la maestría de Tecnologías de la Información, la maestría que se encuentra en línea. Es uno de los docentes de la asignatura de Transformación Digital. El día de hoy vamos a hablar sobre un webinar que ha preparado justamente para el proceso de la maestría. Les dejo con ustedes, Santiago. Muy amable Nelson, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Como parte de la maestría en tecnologías de la información que estamos desarrollando en la Universidad Católica, nosotros hemos querido presentarles un poco un overview de lo que ustedes van a ver dentro de la maestría. En este caso en específico, la materia que a mí me compete, que es una materia que está enfocada justamente en los temas de transformación digital, vistos desde el centro de datos o qué tecnologías se aplican desde el centro de datos, es lo que vamos a ver el día de hoy. En breve resumen, la mayoría de la información ustedes la van a poder encontrar en el curso, donde van a poder ver qué tecnologías están en auge dentro de los centros de datos, van a poder trabajar los escenarios de prueba, en conocer cómo es el estado del arte dentro de las tecnologías que hoy en día están apalancando estos procesos de transformación digital. Pues una de las primeras inquietudes que nos saltan a la mente es ¿qué es la transformación digital? La transformación digital, hay muchas definiciones, estas dos que me gustan mucho a mí. Habla de que la transformación digital es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes. También supone un cambio cultural que requiere que las organizaciones desafíen constantemente el estatus que tienen o su manera de ver tradicional de las cosas. ¿Cómo lo podemos ver? Hoy en día, por ejemplo, ¿qué organizaciones están abocadas, por ejemplo, para tener procesos de transformación digital? Creo que son todas las organizaciones. Vemos hoy en día que a raíz de temas, por ejemplo, con la pandemia, todos hemos cambiado nuestra forma de trabajar. Necesitamos que nuestras organizaciones nos provean de recursos tecnológicos para poder ser más resilientes ante cambios constantes que vamos viviendo. Por ejemplo, si bien hemos visto que ya tenemos un proceso de vacunación bastante óptimo, pero que encerrar como están ocurriendo en algunas partes del mundo. Entonces, es justamente eso lo que nos apalanca los temas de transformación digital para que podamos tener acceso de mejor forma a nuestros trabajos, a nuestros entornos de labor diario. Otra de las definiciones que me gustan es estar en la transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia, mejorar el valor para el cliente, gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos. Esto va un poco más, estos procesos de transformación digital enfocados sobre todo, por ejemplo, en que nosotros podamos vender nuestras soluciones o vender lo que nosotros hacemos de una mejor manera. A la final, lo que nosotros queremos siempre es optimizar nuestros recursos, que se puede traducir en mejorar nuestra forma de trabajar, mejorar nuestros ingresos. Entonces, ese es el real corazón de los procesos de transformación digital. Finalmente, algo que me gusta bastante pensar en función de qué es la transformación digital, está orientado hacia las personas. Es lograr que esos procesos nos hagan más factible, más fácil el tema de trabajar en nuestro día a día, temas de enseñanza. Y en esta imagen lo que me recuerda bastante a mí es cómo hoy en día las nuevas generaciones tienen acceso a entender las cosas de una forma más rápida, más eficiente y pueden estar en contacto con tecnologías que posiblemente cuando nosotros éramos niños eran todavía de ciencia ficción. Hoy en día son realidad y realmente apalancan mejoras a nivel del tema de educación, mejoras a nivel del tema de
de trabajo digital, al temas de movilización, temas de cómo interactuamos hoy en día con las personas. Entonces, hay que entender, para poder saber cómo son los procesos de transformación digital, empezar entendiendo cómo fue la evolución de todo el tema tecnológico. Entonces, una de las primeras bases o cimientos del tema de la evolución digital que hemos tenido nace precisamente con el boom de las tecnologías web. Un poco entendiendo, por ejemplo, podemos ver aquí cómo eran las primeras páginas web. Entonces, ese realmente fue el boom donde las personas ya pudimos tener acceso a plataformas donde podíamos ya interactuar digitalmente con servicios que estaban alojados en diferentes partes del mundo. ¿Qué es uno de los primeros conceptos que vemos aquí? Es el de la web 1.0. ¿Qué es la web 1.0? Son las primeras páginas que existieron. Entonces, por ejemplo, como podíamos ver en la lámina anterior, en el tema de páginas como Yahoo, en estas, por ejemplo, en los 90 eran páginas que eran básicamente estáticas. Yo solamente consultaba contenidos, podía dejar de repente información de un libro de visitas. Realmente no había una interacción bastante profunda con los servicios digitales que habían en ese entonces. ¿Cuál fue el siguiente salto que apalancó por esta evolución digital? Fue la web 2.0. Esta web hoy en día todavía es la que utilizamos. Ya marca, por ejemplo, el inicio de yo poder subir contenidos, poder modificar esos contenidos periódicamente. Puede ser más o menos algo parecido a lo que ustedes pueden encontrar en los portales de noticias de páginas como El Comercio, El Universo, donde los van actualizando los contenidos. Sin embargo, son contenidos que son estáticos en el tiempo. Si bien van cambiando día a día, pero es un contenido que está ya predeterminado para todos los usuarios. ¿Cuál es el siguiente paso que existe hoy en día y que ya lo hemos visto o que lo hemos vivido varios de nosotros? Es la web 3.0. ¿Qué tiene de especial esta web 3.0? Que está enfocada a temas de ya aplicaciones móviles, tienen diseños que ya son adaptativos, tienen ya temas de inteligencia artificial y se conectan generalmente con bases de datos. ¿Dónde podemos ver este tipo de páginas web o de estos servicios? Son, por ejemplo, muchos de ustedes se han topado, por ejemplo, con la novedad de que de repente buscan algo específico en una página como Amazon, el marketplace de Facebook, hacen una búsqueda de algún producto en específico y les con ese tipo de información. O por ejemplo, en YouTube, si empiezan a buscar de autos, les empieza a hacer las sugerencias continuamente de autos o de tópicos que generalmente están relacionados a lo que ustedes demuestran interés. Entonces, justamente ese es lo que apalanca el desarrollo de nuevas tecnologías que puedan cubrir esas necesidades que tienen hoy en día los usuarios. Entonces, varias de las preguntas que nos planteamos, por ejemplo, con el tema de estas nuevas tecnologías, ¿realmente me interesa eso como usuario o cliente? Posiblemente sí, posiblemente no. Es algo que hay que descubrirlo o de repente hay que analizar con las tecnologías que tengo actualmente si estoy entregando realmente lo que los clientes necesitan. Pueden interesar a los miembros involucrados en este entorno. Posiblemente, por ejemplo, entender cómo es la personalización de esos contenidos. A veces necesitamos entender cómo es que llegaron a esos contenidos a ser tan individualizados para nosotros. Yéndonos un poco dentro del tema del centro de datos moderno, hoy en día los centros de datos son lugares que se ha ido evolucionando continuamente. Hemos pasado centros de datos que, por ejemplo, hace muchos años, cuando recién empezaba la era de la computación, eran equipos sumamente grandes que podían ocupar pisos enteros,
lo que se conocía como ese entonces como los mainframes, hemos pasado a tener equipos que cada día van reduciendo de tamaño y pueden hacer tareas muchísimo más complejas con dispositivos muy pequeños. Entonces, esto va atado un poco con la ley de Moore. Esta toma el nombre que es de un cofundador de Intel que se llamaba Gordon Moore, donde él nos dice que la potencia dinámica se duplica cada pocos años. Debido a algunas limitaciones físicas en cómo ha ido la evolución de la tecnología, este ritmo de cómo se ha ido duplicando las capacidades de cómputo ha ido disminuyendo un poco. Sin embargo, se puede ver que más o menos se duplica las capacidades de cómputo de 2.5 a 3 años, más o menos. Adicionalmente, ¿qué es de las ventajas que tenemos hoy en estas más potencias de cómputo? Es que, por ejemplo, podemos ya hablar de los términos y de definiciones como el software defined. ¿Qué es el software defined? Es realmente pasar de tareas que antes eran exclusivamente de hardware, que estaban diseñadas para usarlos en equipos físicos, a soluciones donde esa misma inteligencia, esa misma necesidad de hardware se pasa a un componente de software. ¿Qué me permite esto? Me permite ser mucho más flexible en el desarrollo y despliegue de mis soluciones. Entonces, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, podemos ver que hoy en día ya no es necesario, por ejemplo, tener sistemas de almacenamiento monolíticos o los sistemas de almacenamiento tradicionales. Yo puedo embeber esa inteligencia dentro de un componente que puede trabajar como un todo. Entonces aquí justamente lo que conversábamos, cómo es la evolución del procesamiento. Cada cierta cantidad de años podemos ir viendo cómo incrementa la cantidad de transistores dentro de los dispositivos o microchips que están en nuestros servidores, computadores, teléfonos inteligentes. Para saber, por ejemplo, qué es lo que apalancan estas necesidades de nuevas funcionalidades, nuevas tecnologías, tenemos que entender que hoy en día las áreas de TI están cambiando y de hecho deben cambiar. Entonces, uno de los principales ejemplos que yo les he puesto aquí es, por ejemplo, cómo hoy en día tenemos servicios de delivery. Por ejemplo, antes era común que nosotros, y hablemos antes de la pandemia, era común que nosotros acudamos a un lugar y hagamos nuestras compras, compremos nuestros productos de alimentos o cualquier producto que necesitáramos y los llevábamos a la casa. Pero a raíz, por ejemplo, de la pandemia, fue el auge de estos servicios de delivery. Entonces, estos procesos lo que nos ayudan es justamente a descubrir que para poder tener estos servicios necesitamos atrás algo que pueda sostener todos estos servicios. Entonces, justamente esto también nos da un ejemplo. Entonces, TI como tal debe ser un área que tiene que desaparecer dentro de las empresas. También hoy en día, entonces, si no innovas, si es que no logras cambiar, ¿cuál es el peligro? Es que desaparezca tu institución. Creo que muchos han oído hablar, por ejemplo, del caso de Blockbuster. Entonces, ¿cuál fue el problema fundamental en Blockbuster? Era que ellos no en sus manos la posibilidad de adquirir Netflix cuando les dieron la oportunidad, pero la rechazaron, porque no entendieron que su giro de negocio era entregar entretenimiento. Y ellos lo que estaban preocupados y donde más dinero ganaban era en las multas que ellos cobraban cuando los usuarios no entregaban sus cartuchos a tiempo o las cintas de VHS. Entonces no entendieron realmente cuál era su negocio. Netflix, por el contrario, innovó, pudo entregar ese servicio. De hecho, ellos inicialmente empezaron con un tema de enviar suscripciones con CDs de películas, luego pasaron al servicio de streaming y pudieron posicionarse hoy en día como una de las empresas más importantes en el tema de entretenimiento en casa. Esto nos lleva también a entender otro concepto importante. Entonces, en TI muchas veces hablamos si se necesita hacer gasto o se necesita inversión.
Entonces, esto nos apalanca varios temas. Por ejemplo, en temas empresariales, obtener generalmente recursos para las áreas. Generalmente las áreas gerenciales ven a TI como un gasto, no como una inversión. Y realmente ahí es donde, por ejemplo, dentro de la maestría vamos a entender y vamos a poder presentar nuestros proyectos de TI realmente como catalizadores de la mejora y la puesta en marcha de las empresas ya en el siglo XXI como tal. Entonces, por ejemplo, uno de los conceptos que vamos a ver dentro de la maestría es, por ejemplo, qué es el CAPEX, qué es el OPEX. En muchos casos, por ejemplo, si yo necesito una inversión importante de tecnología, tendré que verla si es que lo llevo a un gasto de capital que es enfocado a hacer una inversión inicial fuerte, o si lo llevo, por ejemplo, al OPEX. ¿Qué son los OPEX? Generalmente son los gastos que están enfocados a hacer gastos operacionales. Por ejemplo, lo que ustedes pagan mensualmente en temas de Internet es un gasto que es mensual, va directamente a gastos operativos. Entonces, podemos, por ejemplo, dentro de los gastos que podemos tener a nivel de TI es entender, por ejemplo, cuál realmente es mi giro de negocio, qué me importa dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ustedes van a entender de la maestría es entender si es que, por ejemplo, yo necesito realmente servicios de nube, entender si es que desde un punto de vista financiero es mejor invertir en tecnología o irse hacia un proveedor externo. Por ejemplo, entender si es que existan regulaciones en el Ecuador para las plataformas de cloud y, por ejemplo, cuál es la diferencia entre cloud y housing. Entonces, un servicio de cloud es lo que es como tal, un servicio que yo estoy adquiriendo, que es equiparable, por ejemplo, al servicio de agua potable, de luz, de internet, de telefonía celular. En cambio, housing es un concepto diferente en el donde yo alojo mi equipamiento, pero el dueño del equipamiento sigo siendo yo. Entonces, estos son conceptos que ustedes van a poder verlos dentro de la maestría. Entonces, ¿qué beneficios vemos en los procesos de transformación digital dentro de las organizaciones? Sobre todo el tema de simplificación. Con las tecnologías modernas yo realmente puedo pasar de tener data centers muy grandes a tener consolidación de esos servicios en equipos mucho más pequeños. ¿Qué me permite esto? Ahorrar en temas de energía, de espacio, de administración y de especialistas en el tema de los equipos que yo puedo meter dentro de mi data center. Reducción de costos. Eso es sumamente importante en todos los niveles de TI y realmente se enarbola como la bandera en la que los equipos de TI tienen que perseguir. Ya vamos a ver más adelante que uno de los grandes problemas que tiene TI es que los presupuestos generalmente no suben año con año, sino que al contrario se mantienen y en muchos casos los recortan. Y me imagino que muchos de ustedes habrán visto que, por ejemplo, a raíz de los temas de pandemia, lo primero que se regresa a ver es recortemos presupuesto y nos miran, a los primeros que nos miran es ATI. Y una de la tercera razón para los procesos de transformación digital es justamente un enfoque en el servicio al cliente y en el negocio. Yo puedo enfocarme en mi cliente y enfocarme realmente en mi giro de negocio con estos temas de transformación digital. Yo realmente puedo optimizar mis recursos y enfocar mi organización para lo que realmente es capaz y para lo que realmente es bueno. Entonces, ¿cómo se logra este camino de la simplificación? Esto se logra principalmente porque hoy en día existe una gran cantidad de equipos conectados a Internet. Entonces, yo necesito simplificarme porque hoy en día los equipos que, por ejemplo, yo tengo en mis organizaciones ha crecido bastante. Por ejemplo, no sé si muchos de ustedes han tomado en cuenta cuántos dispositivos realmente tienen cuando ingresan a la oficina. En mi caso particular, por ejemplo, tengo 2 teléfonos, tengo mi computador personal y puede ser que de repente por ahí tengan una tablet. Entonces estoy llevando 4 equipos. Yo necesito lograr
como organización que, por ejemplo, a mis usuarios no puedo decirles hoy en día solo lleva un equipo. Tenemos iniciativas como, por ejemplo, el Bring Your Own Device o el BYOD, donde los usuarios traen sus propios equipos y pueden conectarse remotamente desde cualquier lugar. Yo tengo que ser muy ágil para poder gestionar ese equipamiento. Porque también es necesario el tema de la simplificación. Por ejemplo, aquí les pongo el caso de una imprenta. Hace muchos, muchos años, los que ustedes somos un poquito, recordaremos que, por ejemplo, las imprentas eran lugares sumamente grandes, con equipamiento muy, muy, muy especializado, con operarios y con gente que tenía que estar pendiente, por ejemplo, para poder hacer la imprenta de un proyecto digamos, de mi escrito de tesis. En eso yo tenía que entregar mi escrito y eso lo tenía que hacer un proceso para poder sacar las copias y poder entregar a las universidades. Hoy en día es tan fácil como poder llevar un pendrive, pedir que me lo impriman y que me lo encuadernen. Entonces, todo ese proceso que antes era lleno de personas que tenían que hacer varias actividades se ha ido simplificando y ahora lo controla una computadora. Entonces, de repente, por ejemplo, sin que la tecnología esté metida o TI esté metida en el negocio de la imprenta, ya es parte de ese negocio. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, cómo la tecnología poco a poco va metiéndose en negocios que antes parecían imposibles que se meta la tecnología. Algo que les había conversado hace unos instantes era, dice que se está cortando. ¿Sí me pueden escuchar bien ahí? Entonces, algo que les había conversado con anterioridad era justamente el tema de las brechas presupuestarias que existen hoy en TI. Entonces, analicemos un poco esta gráfica, que es una estimación de los presupuestos de TI. Aquí está la fuente de este libro que les estoy indicando aquí. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo es evolución versus lo que necesito versus realmente lo que le asignan a TI? Entonces vamos viendo que año a año se va incrementando este gap, esta diferencia entre lo que realmente necesito y lo que le están asignando a TI. ¿Qué retos nos plantea estos escenarios? Es que tengo que empezar a ser más eficiente con mis recursos. Indudablemente va a llegar algún momento en que se necesita hacer alguna inversión importante, pero yo necesito que mis equipos sean de lo más homogéneos posibles. Generalmente, ¿qué es lo que encontramos en tecnología? ¿Qué es lo que nosotros hemos vivido? Las personas que trabajamos en tecnología, tenemos un montón de grupos de persona que está dedicada al tema de almacenamiento, de servidores, del de base de datos, de los de aplicaciones. Hoy en día tenemos programas que sean cada vez más homogéneos y puedan manejar una misma infraestructura, una misma solución, una misma aplicación, de tal manera que podamos optimizar los recursos que tenemos en TI. Esto es un poco lo que les decía también, este es el gap, cuánto realmente, según IDC, por ejemplo, va creciendo las capacidades de almacenamiento que existen hoy en día versus lo que, por ejemplo, Gartner proyecta que se gasta en los centros de datos. Entonces, vemos que cada vez se van necesitando mayores capacidades, pero muchas veces el problema es que las organizaciones no invierten dentro de ellas mismas para poder tener mejoras en sus servicios. Finalmente, entender que esto está muy enfocado al cliente. De ahí, su objetivo principal es dar una atención de calidad hacia los clientes. Entonces, ya yéndonos un poco ya al tema concreto del centro de datos, ¿cuáles son las tecnologías que están apalancando este tema de la transformación digital? Desde mi punto de vista, uno de los grandes diferenciadores que hemos tenido hoy en día al tema de las tecnologías de transformación digital es la aparición de la tecnología flash o de estado sólido para componimiento. Entonces, por ejemplo, antes
¿qué era lo que nosotros manejábamos? Y hoy en día todavía se maneja el tema de unidades de almacenamiento magnéticos. Entonces, ¿qué es el almacenamiento magnético? Es del disco clásico que nosotros le vemos por atrás, que tiene un rotor, un motorcito que va girando, gira un plato y va guardando la información. Y también, por ejemplo, muchos de nosotros hemos visto que, por ejemplo, se siguen utilizando medios de almacenamiento en cinta. Algo parecido a lo que ustedes tenían, los que no han trabajado directamente con temas de data center, a tener los cassettes que nosotros metíamos antes y grabábamos la música. Algo bastante parecido. Es algo que se sigue utilizando hoy en día. Entonces, se pone a pensar en tecnologías que ya tienen su buena y se siguen utilizando. Entonces, realmente llegó un punto en el que se convirtieron como en el embudo que no permitía. O sea, yo he seguido mejorando todo lo que es memorias. Hoy en día tenemos equipos que pueden tener de mesa para nosotros, los usuarios finales, de 32 gigabytes de RAM. Tenemos procesadores muy veloces, pero seguimos utilizando el mismo disco de 7200 revoluciones que ya no le daba la capacidad. Aquí poner un compartida. Llegó un punto en que la máxima velocidad que podíamos obtener a nivel de discos realmente era de 1000 revoluciones. Un disco mecánico que tiene su rotor, tiene sus lados, tiene una aguja que se va moviendo dentro del disco para poder grabar la información. Como pueden, tiene varios componentes que siguen siendo mecánicos, que tienen una limitación física. Y adicionalmente vemos el tamaño. En comparación, por ejemplo, a una tecnología SSD que tiene básicamente chips internos, es mucho más pequeña, no genera calor y, por ejemplo, una de las principales ventajas es que puede seguir incrementando en capacidad. ¿Cuáles son algunas de las características, por ejemplo, de discos mecánicos? Lo que les decía, utilizan partes móviles, eran un estándar de almacenamiento para temas de PC, servidores y almacenamientos empresariales. Eso es algo discutible hoy en día, que tienen precios más bajos que los discos de SSD, que tienen generalmente una relación de costo más baja. Sin embargo, son equipos, son dispositivos, son lentos y sobre todo utilizan mayor cantidad de electricidad. Y, por ejemplo, generan bastante calor. Dentro de un data center tengo que estar preocupado del calor que generan este tipo de dispositivos. Discos de SSD, ¿cuál es la ventaja que tienen hoy en día? Pueden almacenar información en chips internos o semiconductores que tienen dentro de los discos. Han ganado una gran popularidad, sobre todo hoy en día en temas de PC. Y hoy nosotros revisamos ya los nuevos equipos, vienen con almacenamiento de estado sólido. Los servidores y sistemas de almacenamiento ya empiezan a utilizar esta tecnología. Generalmente en sistemas de almacenamiento lo que se busca es todavía mantener unos esquemas híbridos. Hoy en día aquí en Ecuador principalmente ese es como que el estándar. Sí, tiene un poco más caro, pero es una tecnología que vale la pena incorporarla dentro de nuestros data centers. Son más rápidos, evidentemente, que los discos mecánicos y sobre todo utilizan menor electricidad y requieren una menor capacidad de enfriamiento. Por ejemplo, de esta tabla, algo de rescatar es sobre todo el precio por gigabyte que ustedes pueden ver. Si bien puede ser un costo un tanto elevado, les presento aquí, pero ya es algo que ya empieza a ver en los data centers, que ya empieza a ser una tecnología que va rompiendo rápidamente. Otra de las ventajas es la capacidad de lectura y escritura. Pues como yo les decía anteriormente, llegamos a un punto en el que el embudo era el disco duro. Entonces yo podía con discos mecánicos llegar hasta unos 200 megabytes por segundo. Hoy en día puedo tener hasta 2500 megabytes por segundo. Entonces tengo capacidades realmente mucho más importantes. Y de hecho, en discos de mejor tecnología, ya no SSD, sino que son discos, se me escapa
utilizan una interfase serial, son discos muchísimo más rápidos. Ustedes tienen la capacidad que realmente ya sea casi como un mini computador su unidad de almacenamiento. Entonces, ¿qué problemas enfrentó inicialmente los almacenamientos flash? Sobre todo eran temas de costos y el tema de que se dañaban continuamente. Hoy en día ya los fabricantes han podido solucionar varios de esos problemas. Son discos que tienen un promedio de duración prácticamente igual a discos mecánicos. Por ejemplo, también algo que era privativo hace muchos años eran que muchas veces estos discos eran de baja capacidad. Entonces, por ejemplo, eso lo vamos a ver dentro de la clase de la maestría. Hay diferentes tipos de discos de SSD, que son los de un solo nivel, los de multinivel, de los celdas, los que manejan celdas del tipo empresarial, que son los EMLC. Entonces, por ejemplo, ¿qué ventaja tienen? Es que yo, por ejemplo, puedo escribir cerca de 3.5 petabytes de datos. O sea, este disco puede ser de 200, 600 gigabytes. Entonces, puedo obtener esa capacidad de escrituras sobre el mismo disco. Una de las cosas que es importante que se proyectaba que sea el 2020 realmente sea el año en el que este tipo de tecnologías hagan su boom o su auge. Lamentablemente, parte del problema fue la pandemia. Sin embargo, por ejemplo, podemos ver que ya tienen una gran acogida en varias instituciones públicas y privadas a nivel del Ecuador. Aquí podemos ver, por ejemplo, varios de los líderes en el tema de almacenamientos flash para centros de datos. Hay algunas empresas que están trabajando justamente en dar este tipo de soluciones. Podemos ver algunas de las marcas que son las que proveen este tipo de soluciones. Generalmente en el Ecuador encontramos de estas unas 3 o 4 que para tranquilidad de muchos ya son soluciones que están implementadas en varios lugares. Entonces, se cambia a nivel de data center. ¿Por qué? Por ejemplo, yo pensar en moverme de una solución tradicional, mecánica, solución basada en discos flash, era que muchas veces los almacenamientos se conocen como los almacenamientos monolíticos. Pasaron de ser, por ejemplo, un repositorio de solo información, por ejemplo, de base de datos, ya empezaron a tener mayor relevancia con temas de virtualización, por ejemplo, no solo de máquinas virtuales para temas de empresariales, sino que también ya se los empezaron a utilizar para temas de VDI, por ejemplo, de escritorios virtuales. Entonces, ¿qué supone eso? Que yo mucha más carga dentro del data center, dentro del almacenamiento para poder apalancar estos procesos de VDI, de máquinas virtuales. Entonces, el almacenamiento tradicional que lo veníamos utilizando por muchos años, ya entonces ya no cumplía con la demanda que realmente necesitaban nuestros nuevos proyectos. Entonces, justamente este tipo de trabajo mixto que se mete dentro de los almacenamientos fue lo que apalancó que este tipo de tecnologías flash sean el motor para poder modernizar este componente dentro de los data centers. Entonces, ¿cómo podemos verlo nosotros? Es, por ejemplo, a nivel de equipos Windows. Por ejemplo, si yo tengo un servidor, él en promedio necesita de 80% él hace un 80% de lecturas y un 20% de escrituras. Aquí les pongo en contexto. Generalmente lo que más peso causa sobre el almacenamiento es los procesos de escritura, porque yo generalmente tengo que guardar esa información en un caché o un buffer, y eso tengo que hacer un proceso de escritura dentro de los discos. Entonces, es un proceso lento. Mientras que un proceso de lectura simplemente tengo que recolectar la información y la envío directamente al requiriente. Pero, por ejemplo, en esos son los escenarios mucho más light para el almacenamiento, pero al contrario, por ejemplo, un esquema de escritorios virtuales generalmente se necesita no
no ese porcentaje, sino al contrario, un 20% de lecturas y un 80% de más de mi buffer, más contenciones genero a nivel del almacenamiento y eso me causa mayor lentitud. Entonces, cuando les digan, por ejemplo, en el banco que está lento el sistema, generalmente puede ser muy probable que pueda ser un tema de contención a nivel de los almacenamientos. O les digan en el sistema del SRI, puede ser muy probable que sea algún tema de contención a nivel de los procesos de lectura, de escritura sobre lo que hacen las aplicaciones en sus almacenamientos. Este es un poco el detalle de cómo cómo ha ido la evolución de los almacenamientos. Entonces, esto es un poco la evolución que ha tenido los almacenamientos. ¿Qué es importante ver aquí? Desde que ya empezaron a ver los almacenamientos del tipo el flash, ya las contenciones a nivel de los almacenamientos ya ha ido bajando. Eso es importante. Ya puedo sacar uno de mis problemas dentro de los que administran centros de datos. Ya puedo decir que no hay contenciones a nivel del hardware. Eso es algo positivo que yo puedo tener. Y yéndonos también a otro tema dentro de lo que vamos a ver en la maestría es, por ejemplo, las tecnologías hiperconvergentes. Entonces, ¿qué es una infraestructura hiperconvergente? Básicamente, creo que aquí lo que mejor puede ejemplificar es este gráfico. Una infraestructura hiperconvergente es una solución basada en software que me permite agrupar estos tres componentes importantes. El tema de networking, de storage y de cómputo. ¿Qué es lo que me permite realmente esto? Es eliminar los hilos que yo muchas veces tengo dentro de mis organizaciones. Yo tengo mis servidores, tengo mis almacenamientos y tengo que lidiar también con el equipo de networking. Esto mismo yo lo puedo llevar a un solo appliance donde yo puedo meter todos esos componentes y lograr justamente ese camino de la simplificación, de la optimización de recursos. Viéndolo un poco desde la arquitectura, cómo funcionan las soluciones hiperconvergentes. Una solución hiperconvergente generalmente está montada sobre servidores estándar de la industria, que son los servidores x86, utilizan procesadores Intel o AMD, donde yo monto un hipervisor que por lo general puede ser VMware o puede ser algún otro hipervisor, y yo puedo montar aquí mismo mis máquinas virtuales. Pero adicional a eso, en las soluciones hiperconvergentes, yo tengo un componente de software que en algunos fabricantes se conoce como la CVM o en otros fabricantes es un componente que está embebido dentro del hipervisor, que lo que me permite es coger los discos internos de ese servidor y trabajarlo como un solo componente. ¿Qué ventajas tengo yo al momento que hago esto? Es que muchas veces yo tenía que trabajar de forma separada el tema de cómputo y el almacenamiento. Entonces, si yo sacaba de repente a nivel de almacenamiento un snapshot, clones, o yo necesitaba realizar un movimiento de información que se conoce como tiering, o temas de compresión, de duplicación, eran tareas que se llevaban por fuera, eran tareas que se llevaban dentro solamente en el almacenamiento. Hoy en día yo puedo hacerlo desde la solución de cómputo y almacenamiento. Entonces, es una nueva funcionalidad, es una nueva solución que ustedes les van a poder permitir incorporar en sus organizaciones y posiblemente, si muchos de ustedes han trabajado con temas de blades, de almacenamientos empresariales, se habrán dado cuenta que, por ejemplo, para tener un chasis blade muchas veces era 10 unidades de rack, eran 15 unidades de rack, o necesitaba un almacenamiento que me ocupaba todo el rack. Entonces, hoy en día yo puedo simplificar esto. Puedo tener literalmente en 3 unidades de rack lo que antes me consumía todo un rack. Entonces, es justamente esa capacidad de simplificar los requerimientos que yo tengo para mis centros de datos. Otra de las tecnologías que está en boga dentro de los data centers o dentro de los procesos de transformación digital en las organizaciones es justamente el tema de nube o de cloud.
Entonces, ¿qué es la nube? Es un camino simplificado de ofrecer y aprovisionar servicios bajo demanda. Con esta definición en mente es fácil ver que una implementación de nube privada se traduce en una implementación local de una herramienta, por ejemplo, como OpenStack, que permite de una manera rápida el aprovisionamiento de recursos que pueden ser fácilmente creados y destruidos bajo demanda. Entonces, eh, la nube se traduce también como los recursos de cómputo que son de un tercero que están disponibles para mí a través de portales web. Entonces, cuando les pregunten qué es la nube, no es que está en algún lado específico, está en el Internet, son equipos que son de un tercero, que puede ser Amazon, puede ser Google, puede ser varios fabricantes que existen y que me permiten cogerme esos recursos y ellos me facturan bajo lo que yo estoy utilizando. ¿Por qué es útil, por ejemplo, estos esquemas de nube? Porque hoy en día yo no puedo, ya como organizaciones muchas veces, predecir mis recursos, predecir las demandas que yo voy a tener. Entonces, muchos de ustedes, por ejemplo, se habrán dado cuenta que a raíz de la pandemia se necesitó mucho más recursos para que empiecen las personas a trabajar desde sus hogares. Entonces, esa demanda creció y creció y creció. Entonces, yo necesito de alguna manera ser flexible ante esas demandas. O puede ser que, por ejemplo, eh, yo necesite, digamos, en una época navideña, digamos, un retail, una empresa o un negocio que venda juguetes. Necesito incrementar la capacidad de cómputo de mis servicios para poder atender toda la demanda. Entonces, pero si mi época más fuerte es solo Navidad, no tiene sentido que yo durante todo el año tenga unos recursos de cómputo súper grandes solo para atender Navidad. De repente lo que me conviene es tener unos recursos pequeños y en Navidad poder tener esa elasticidad de alquilar lo que yo necesito, pasar esa fecha, simplemente dejo de contratar esos servicios. Entonces, hay varios esquemas de nubes que ustedes pueden utilizar. Pasándonos un poquito acá. Pueden tener varios esquemas de nube que son privados, donde yo como organización creo mi propia nube y empiezo a dar servicios que pueden consumir mis usuarios internos. Entonces, ¿dónde es esto un poco más común? Por ejemplo, en organizaciones donde desarrollan software. Entonces, yo puedo darles al área de desarrollo entornos completamente independientes donde ellos pueden trabajar, pueden crear, destruir, sin necesidad de que esté de repente un tercero entregándoles los recursos, dañando los recursos, desaprovisionando. Entonces, justamente, ese es un esquema donde yo puedo dar esos servicios de nube. Servicios de nube, por ejemplo, donde yo puedo irme a un cloud público, donde, por ejemplo, muchas empresas utilizan el cloud público, por ejemplo, para llevar servicios específicos que ellos tienen de repente, servicios de correo electrónico. A mí me conviene, por ejemplo, tener mis servicios, si soy una empresa que trabaja con temas de ventas, tener mi CRM, mi ERP dentro de la organización o mi tema contable dentro de la organización. Pero, por ejemplo, no es muy óptimo que tenga mi servicio de correo electrónico. Que optan muchas empresas llevar su servicio de correo electrónico, que muchas veces, por ejemplo, puede ser servicios de Office 365 o de Simbra, a la nube y ellos consumen directamente desde ahí. De tal manera que yo ya tengo más o menos un esquema híbrido donde tengo servicios en nube y tengo servicios dentro de mi data center. Otro de los esquemas que apalancan hoy en día el tema de la transformación digital dentro de los centros de datos y dentro de las organizaciones es el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Es sacar información de varias fuentes para poder hacer un análisis y un estudio de esa información. Generalmente, hoy en día, tenemos varios dispositivos conectados que generan montones de información. Incluso los usuarios, nosotros, generamos grandes volúmenes de información. Entonces, por ejemplo, cuando entramos a Facebook, cuando entramos a Twitter, cuando entramos, hacemos alguna compra en línea, estamos generando una información que está guardada en algún lado y que necesita justamente ser almacenada posiblemente para temas de compliance, temas normativos,
o para análisis, por ejemplo, de mi comportamiento de compras. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al supermercado y continuamente estoy haciendo un gasto, no sé, por ejemplo, para los que son padres, hacen un gasto continuo en pañales, leche y el alimento para los niños. Entonces, de repente, llega un momento en que les dicen, usted hace estas compras continuamente, entonces yo le voy a hacer una rebaja porque usted es un cliente frecuente de estos productos. Hoy en día también tenemos tecnologías, por ejemplo, como IoT. Entonces, ¿qué me permite el IoT? Son dispositivos pequeñitos que van capturando información dentro de mi hogar, dentro de mi auto, dentro de mi trabajo, de tal manera que yo puedo esa información analizarla posteriormente, pero necesito un lugar donde guardar esa información. O, por ejemplo, yo como usuario, por ejemplo, puedo tener un reloj inteligente y puedo guardar información de cómo está mi comportamiento, cómo están mis signos vitales, por ejemplo, y de repente el doctor ya puede obtener esa información. Entonces, justamente es algo que lo vamos a ver dentro de la maestría, cuáles son las diferentes fuentes de información que me apalancan justamente crear estas grandes cantidades de información para poder analizarlas posteriormente. ¿Cuáles son los retos que tienen en el Big Data? Sobre todo tener alta velocidad. De nada me sirve que, por ejemplo, yo pueda hacer el análisis y entregue los resultados después de 2 meses. Hoy en día yo necesito que mi centro de datos esté preparado para recibir grandes volúmenes de información y procesarlo casi en tiempo real para que pueda dar sugerencias a los usuarios. Variedad. Entonces, como ustedes les enseñaba en la gráfica anterior, hay varias fuentes donde realmente se puede extraer la información. Hoy en día, por ejemplo, hablemos a nivel gobierno, o sea, ustedes pueden, el gobierno hoy en día realmente puede sacar información a nivel de registro civil, del SRI, puede sacar a nivel de la Policía Nacional. Entonces pueden tener un montón de información y pueden saber exactamente si soy yo la persona que digo ser. Entonces, uno de los grandes retos que se tiene a nivel del Big Data es que la información continuamente sigue creciendo. Entonces, yo necesito de alguna manera entregar soluciones donde yo pueda guardar toda esta información. Entonces, eso es algo que nosotros analizamos dentro de la maestría. Vemos cuáles son las mejores opciones para que ustedes lo puedan hacer y adicionalmente hacer un análisis de esta información. De nada sirve que yo siga guardando, si es que no tengo realmente una capacidad de poder entender cómo está funcionando, cómo está trabajando ese flujo de información. Entonces, un poco, por ejemplo, lo que les decía, las diferentes fuentes de información que yo puedo tener. Entonces, en un inicio, simplemente lo que tengo es datos. Yo tengo que estos datos pasarlos por un proceso que muchas veces es de limpieza, de análisis, de depuración de la información, realmente para tratarlos y llegar a un punto en el que es un resultado, ya no son solamente datos, es información que realmente puede utilizar las organizaciones para mejorar sus procesos de negocio, pueden utilizarlo de repente a nivel médico para entender cómo es la evolución de una enfermedad, pueden utilizarlo a nivel comercial para saber, por ejemplo, cómo son los comportamientos de las personas en las diferentes compras que realizan. Entonces, justamente ese es uno de los temas que se tratan a nivel de la maestría. Entonces, una de las principales características o aproximaciones que tiene el tema del Big Data es trabajar con estos puntos. Entonces, yo necesito entender, por ejemplo, cuál es la velocidad con la que yo necesito trabajar, el volumen de información, qué tan variada es mi información, si realmente es veraz, es auténtica la información y el valor que me entrega esta Big Data realmente para la situación. Entonces, por ejemplo, de nada me sirve que yo, por ejemplo, empiece a recolectar información, hablemos a nivel por ejemplo, instituciones financieras. De nada me sirve saber que el usuario va continuamente al banco, digamos que va 2 veces por día. Y yo con esa información realmente llego a un punto en el que digo, simplemente es una persona de tercera edad que le gusta hacer eso. Entonces,
listo, pero si realmente no le encuentro el valor y digo, listo, entonces a esta persona le puedo inducir a que utilice medios electrónicos y no gaste su tiempo en irse al banco. Entonces, realmente hay que generar ese valor, en generar los productos necesarios para mi organización. Y eso es todo por cuanto les tenía preparado. No sé si alguno tenga alguna pregunta, podemos abrir los micrófonos para conversar con ustedes. Gracias, Santiago, por la presentación, muy excelente presentación, como acabó de indicarles. Es un preámbulo de lo que se va a topar, se va a revisar en el programa de la maestría. Por recordarles que este rato se les pasó al chat el link para que ustedes puedan revisar la información, puedan analizar los costos, las asignaturas, la clase de docentes, recordándoles que existen docentes tanto nacionales como internacionales con un alto grado de profesionalismo, son expertos en la industria y están prestando su contingente en el programa de maestría. No sé si existe alguna pregunta, alguna inquietud para ser solventada. Parece que no existe. Más vale nuevamente. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes, Santiago, agradeciéndote nuevamente la presentación y les vuelvo a repetir, les esperamos en el programa de la maestría. Una buena tarde. Buena tarde con todos. Gracias.